¿Qué tal? Bienvenidos, un gusto de estar aquí en revistaverde.ui y también a través de rural.com.ui compartiendo lo que es el lanzamiento del P1804. Es el primer híbrido Pioneer de Corteva aquí en Uruguay. Estuvo participando de dicha actividad el doctor Ignacio Ciampiti, es docente de la Universidad de Kansas en los Estados Unidos. Además, disertaron técnicos de Corteva y Rutilan. A partir de este momento compartimos lo que fue dicho lanzamiento. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio al seminario de lanzamiento de P1804 en Uruguay. Primero que nada, agradecerles a todos los que nos están acompañando hoy en este lanzamiento. Creo que la mayoría los conozco, pero sé que hay muchos que no, así que me presento. Mi nombre es Ignacio Vago, soy el representante de Corteva para Uruguay. El seminario de hoy va a durar aproximadamente 45 o 50 minutos y consta de dos partes, una pequeña primer parte introductoria que estará a cargo mío, la cual terminará con la presentación de un video que armamos en conjunto con el equipo de Rutilan de presentación del híbrido justamente. Y después la mayor parte del seminario estará a cargo de Ignacio Ciampiti, quien desde Kansas, Estados Unidos, estará compartiendo con nosotros los últimos avances, investigaciones y datos que vienen generando con la Universidad de Kansas y su equipo en relación a algunos aspectos puntuales en torno al manejo del cultivo de maíz. Yo quería aprovechar la comunicación, seguramente ya muchos de ustedes lo tengan claro, pero a partir de junio del año pasado Corteva es una compañía independiente, una compañía que nació con el 100% de su foco en el negocio agropecuario, el 100% de su foco en generar y traer soluciones y alternativas en las tres grandes líneas de trabajo que tiene la compañía, que son protección de cultivos, semillas y biotecnología, que es lo que nos convoca hoy, y agricultura digital. Y también nació con un foco de integrar en esa visión la visión de los consumidores, ya que creemos que los consumidores son y cada vez van a ser más importantes a la hora de definir con qué tecnología y la sustentabilidad de las tecnologías con las cuales se produzcan los alimentos ahora y en el futuro. Particularmente en semillas y biotecnología, Corteva y con su marca Pioneer tiene 100 años de historia o de experiencia o años de trabajo en lo que es mejoramiento genético, ya que en 1920 en Estados Unidos arrancaron los primeros mejoradores genéticos a trabajar en el cultivo de maíz, si bien demoraron 5 o 6 años en lanzar el primer híbrido, ya en 1920 Pioneer estaba arrancando con el mejoramiento genético en maíz, y siempre tuvo además, complementando eso, un foco local fuerte en la estrategia de tratar de entender qué híbrido se adaptaba mejor a cada una de las geografías, países y ambientes en los cuales la marca estaba presente. Por lo cual esas dos características son las que hoy en día terminan en cierta medida explicando que Corteva esté entre el primer y el segundo lugar en los mercados de soja, maíz y girasol en Estados Unidos, en el primer y segundo lugar en el mercado de soja, maíz y canola en Canadá, y viniendo un poquito más a la región, ocupando entre el primer y el segundo lugar en los mercados de maíz tanto de Argentina como de Brasil. Viniendo a nuestro país, creo que todos ya lo saben, pero acá trabajamos de manera exclusiva con Rutilan, quien es nuestro distribuidor oficial y exclusivo en Uruguay, no solo para el rubro semillas y biotecnología, sino también para el resto de los rubros que componen a la compañía. Y fue con Rutilan que decidimos tomar la oportunidad que Corteva nos generaba de agarrar o tomar una marca de prestigio como es Pioneer, una marca de elite, una marca de vanguardia en muchas geografías, y en cierta medida comenzar un trabajo de relanzamiento y reposicionamiento de la marca, tanto en maíz, pero también en sorgo, y si Dios quiere en el corto plazo, mediano plazo en soja. Ese trabajo lo comenzamos hace algunos años, de reposicionamiento de la marca, y por eso hoy para nosotros es un momento muy importante porque estamos junto con ustedes compartiendo el primer lanzamiento de un híbrido Pioneer con el equipo de Rutilan y bajo la marca de Corteva. Para eso es que queremos compartirles ahora un videito de 3-4 minutos que resume un poco las características del híbrido que armó el equipo de semillas de Rutilan, y después de ese video ya engancha Juan Diego con Ignacio Ciampiti para que Ignacio comparta con ustedes su presentación. Les agradezco nuevamente y los dejo con el video de presentación del híbrido. P1804 es el primer híbrido Pioneer de Corteva para Uruguay. En su primer año es lanzado con tecnología PowerCore. Significa el inicio de una nueva era en la que Pioneer tendrá mucho para aportar en el crecimiento del maíz en nuestro país. La consigna que define este híbrido es potencial de rendimiento y velocidad de secado. Hay una apuesta al trabajo técnico y de cercanía con productores y asesores.
P1804 se testeó en 30 ensayos de distinto tipo a nivel país, logrando así una muy buena caracterización del híbrido en distintos ambientes y fechas de siembra. Esta caracterización nos permitió comprobar su buen rendimiento, su estabilidad y su adaptabilidad a los distintos suelos del país. En rendimiento es un híbrido que se destaca. Supera claramente a otros materiales de referencia. Rinde bien en primera, rinde bien en segunda. En nuestro país no solo existen diferencias de suelo entre chacras, sino también dentro de una misma. Por lo tanto, la adaptabilidad a los distintos ambientes es un atributo clave en un híbrido. La tasa de secado de P1804 es realmente muy buena. Fue el material que siempre se cosechó más seco en los ensayos y franjas. Lógicamente, en los testeos participan distintos híbridos, algunos los cuales nunca se secan bien, pero hay otros que conceptualmente los consideramos de buen secado, y P1804 se comportó mejor. Acá en la zona sur, la humedad de cosecha es un tema siempre mencionado por los productores. Llegado marzo, el objetivo es cosechar seco, y sabemos que hay que aprovechar ese momento por aspectos comerciales y porque después se viene el otoño y ya no es tan fácil. Incluso P1804 lo vimos con buena tasa de secado en los ensayos de segunda, donde las condiciones no son tan favorables. Nos hemos encontrado con presencia de distintas enfermedades este verano, como tizón, fusarium, cavatiela. Eso nos permitió evaluar muy bien los ensayos de franja diferenciando híbridos, y P1804 nos ha impactado por su excelente sanidad. Tiene un muy buen perfil sanitario y muy completo. Tiene buena caña e integridad de cosecha. P1804 tiene un grano muy profundo y de muy buen peso. Esto es un atributo tanto en siembra de primera como de segunda. Si bien el número de granos por hectárea es el principal factor que compone el rendimiento, la importancia en el peso de grano ha aumentado en los híbridos modernos. Por definición, un buen híbrido para segunda tiene que sostener altos pesos de grano. Estamos poniendo el llenado de grano en un momento donde luminosidad y temperatura ya vienen disminuyendo. No es el momento óptimo para llenar grano y por eso en segunda el peso de grano tiene una mayor correlación con rendimiento. Si un material no atraviesa esta etapa con buena sanidad o no tolera determinada condición ambiental, va a sacrificar peso de grano y va a perder rendimiento. La calibración de la densidad y la calidad de siembra son de los principales aspectos de manejo y tienen un alto impacto en el cultivo que vamos a lograr. P1804 es un híbrido que tolera muy bien el aumento de población. Tiene una alta respuesta en condiciones favorables. Debido a su gran capacidad de tolerar competencia, con este híbrido son bajas las chances de perder rendimiento por pasarnos de plantas, dentro de los rangos lógicos. En los Pioneer Field Day estuvimos mostrando el futuro. P1804 ya está convertido a PowerCore Enlist y PowerCore Ultra. Son tecnologías que tendrán alto impacto en el cultivo. Creemos en el maíz, nos alienta el desafío de seguir mejorando los rendimientos, creemos en el rol que tiene el maíz para jugar en nuestros sistemas y creemos que tiene muchas posibilidades para seguir creciendo en nuestro país. Los saludo en nombre de Rutilán, les doy la bienvenida. Voy a presentar a nuestro disertante del día de hoy. Ignacio Ciampiti es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires e hizo su doctorado en la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Desde hace 7 años profesor en la Universidad de Kansas, donde lidera un equipo de investigación en distintas áreas, como fisiología, nutrición de cultivos, agricultura satelital. Integra el trabajo de campo con la estadística, sensores remotos, modelos de simulación para entender la respuesta de distintos cultivos. Los cultivos en los que trabaja son maíz, soja, canola y sorgo. Es autor o coautor de más de 70 publicaciones científicas en los últimos 10 años, siendo además editor en revistas científicas de la talla de Crop Science, Field Crop Research, entre otras. Bueno, su currículum no es más largo, pero conociendo a Ignacio, creo que esta presentación es suficiente. Así que Ignacio, ¿cómo te va? Te saludo desde el hemisferio sur. Buenas tardes, Juan Diego, ¿cómo estás? Sí, parecido a lo que, un poco para decirte dónde estamos. Como bien decías, estamos trabajando en canola, sorgo, soja, maíz. Ahora estamos expandiéndonos también un poco más hacia otras leguminosas, como arveja, lenteja, incluso mirando la parte de la rotación de los sistemas de cultivos. Y creo que bien lo destacaste vos, la parte de que el grupo se destaca en un componente fuerte de fisiología, de entender los mecanismos que afectan a la producción. Es muy aplicado, trabajamos muy cerca de los productores en Kansas.
Y después estamos avanzando muy fuertemente en la parte de integrar modelos de simulación y imágenes satelitales. O sea, no voy a discutir mucho hoy de ese tema, pero si hay consultas también lo podemos hacer. Y nuestra forma de trabajo, de investigación acá en Estados Unidos, para dar un poco de panorama cómo son para la gente que no conoce, las universidades tienen 3 roles, que es la parte de educación, de extensión y de investigación. Si uno lo compara con una universidad, por lo menos de Argentina, no me podrás decir si son similares en Uruguay, generalmente el rol es de educación y de investigación. No hay tanto rol de extensión. Acá las universidades tienen por misión, desde el momento que se fundaron muchas de las universidades, tienen un rol muy fuerte de extensión. Así que hoy en día estamos trabajando muy fuertemente con productores. Voy a mostrar un poco la parte de algunos proyectos que estamos haciendo en la parte de altos rendimientos, en maíz. Y otro aspecto muy importante que nosotros también logramos avanzar en el grupo de trabajo es trabajar fuertemente con la industria, entendiendo que las colaboraciones no se hacen solamente en la parte de la ciencia aplicada, en la ciencia básica, pero también en la ciencia aplicada. Así que tenemos una colaboración muy fuerte con la gente de John Deere, trabajando en entender desde distintos mecanismos de siembras que estamos mirando hoy, siembras más avanzadas, por ejemplo, en la parte de soja o a alta velocidad de siembra de maíz, que tenemos algunos estudios en eso. Y después tenemos una colaboración muy estratégica también con Corteva, específicamente en Estados Unidos, donde ellos tienen una sección, la compañía, que se llama Agricultura de Predicción, que lo que hacen es tratar de utilizar herramientas de modelos y de imágenes satelitales para integrar en buscar cuáles son los principales mecanismos de la planta donde van a poder seguir avanzando y mejorando los rendimientos en el futuro. O sea, tratando de una forma básica y simple de decir sería tratar de usar toda la información que se está colectando alrededor del mundo en diferentes estudios y sacándole más jugo, donde uno puede empezar a mirar cómo entender diferentes líneas de investigación. Así que tenemos colaboraciones muy fuertes con ellos, estamos haciendo modelos en canola para entender el problema que tenemos en canola en la parte de invierno, cómo sobrevivir el invierno. Después tenemos modelos, estamos en sorgo, estamos avanzando muy fuertemente, incluso con ensayos en Chile y en otros países. Y después en soja vamos a mostrar algunas cosas, pero hoy nos vamos a focalizar mucho más en toda la información que estuvimos trabajando. Yo te diría que en gran parte, mucho de la información que estuvimos trabajando en colaboración muy fuerte con Corteva. Así que creo que la charla direccionada hacia Estados Unidos, mucha de la información donde está de Corteva, que es de acá, de Estados Unidos, pero creo que mucha de la información que analizamos en conjunto es muy, muy similar. Y es aplicable para Sudamérica, ¿no? En muchos casos. Perfecto. Bueno, Ignacio, nos tiraste un montón de titulares, varios que quedarían para varias charlas, y la verdad que, bueno, ojalá que sea la primera o la próxima, ojalá que sea presencial, nunca se sabe. Dale. Ya has estado en Uruguay, conoces bien sí. acá el país, y bueno, también eso, a veces escuchar de primera mano, por ejemplo, esto de que trabajás desde una universidad en contacto con una compañía que está pensando con un grupo pensando en el futuro, simplemente no trabajando en algo de corto plazo, sino de largo plazo, y bueno, son esas cosas que a veces desde acá está bueno saberlo de primera mano tuyo. Ignacio, muy linda la introducción. Queremos seguir mejorando los rendimientos en Uruguay, y para eso te queremos escuchar, a ver qué ideas podemos sacar. Así que te dejo con tu presentación y vuelvo para las preguntas. Como ya saben, acá abajo pueden ir todos quienes están en la audiencia mandando sus preguntas, y a la vuelta regreso para eso. Antes de empezar voy a tratar de hablar lo mejor posible. Van a encontrar algunas palabras quizás todavía que el inglés siempre sale en algunas situaciones. Como Juan Diego mencionaba, estoy en Estados Unidos hace ya más de 11 años.
Mi trabajo previo, a quien le debo muchísimo, es el trabajo que hicimos en el IBNI, y por eso lo he conocido a Juan Diego, el IBNI trabajando con Fernando García como su director, y mucha gente que conozco en Argentina, en Buenos Aires, que siguen siendo colaboradores y colegas y amigos en muchos lados, en INTAS, en Paraná, en Oliveros, Balcarce, así que mucho talento que reclutamos, que muchos chicos que están acá desde Argentina, así que la idea de hoy va a ser tratar de revisar un poquito toda la información que estuvimos trabajando, que en muchos casos la idea va a ser, voy a mostrar mucha la información que estuvimos trabajando en la parte de densidad, y después nos vamos a meter un poco más de lleno en nitrógeno. Y para terminar, les voy a mostrar un proyecto que armamos en los últimos 2 o 3 años, donde estamos trabajando con productores en Kansas, y el objetivo principal fue tratar de entender de primera mano, o sea, con ellos, buscar cuál es la forma que ellos están, o qué prácticas están utilizando para avanzar el rendimiento, y a partir de ahí ver si podemos aprender o cuáles serían las principales prácticas que tendríamos que investigar en detalle. Así que para empezar la presentación, primero, para dar un marco más teórico, si uno quisiera decir, creo que hoy en día estamos bastante atentos a ver lo que pasa alrededor del mundo. Eso no es algo muy claro, creo que todos estamos mirando lo que pasa alrededor del mundo. Y este es un ejemplo, lo que estoy mostrando es, los distintos colores muestran la capacidad de rendir del cultivo. En este caso estamos mirando maíz, soja y trigo, o sea, como un sistema de producción. Los lugares donde ustedes ven colores más en rojo serían situaciones donde uno tiene menos rendimientos, y los lugares que ustedes ven en color más verde, como puede ser en Norteamérica, en la parte norte, Europa, incluso en Argentina y en Uruguay, son situaciones donde estamos muy cerca de los rendimientos potenciales. Y este trabajo es un trabajo que es nada más a nivel regional, y lo que nos ayudaba a mirar era que había situaciones donde nos mencionaban hotspots, que son puntos calientes, que generalmente lo que pasaba es que la brecha entre lo que se alcanzaba a nivel de producción en el campo y el potencial es muy grande, a mucha diferencia, más del 70% de diferencia entre lo que producía el productor y lo que era el potencial. Y después teníamos las situaciones verdes, donde mirábamos que en esas situaciones estábamos muy cerca del potencial y las brechas de rendimiento eran muy bajas, o sea, estábamos en ambientes de rendimiento muy altos, y quizás teníamos alrededor de menos de 30% entre el rendimiento alcanzable a nivel de campo y el potencial. Esto nada más para darles una idea de dónde estamos parados, y a partir de ahí empezar a pensar el ambiente de producción que estamos trabajando. Por supuesto que uno de los principales, cuando uno siempre habla de este tipo de rendimiento potencial, y cuando uno menciona estos tipos de brechas de rendimiento, creo que lo más importante no es tanto medir la brecha y reportar esa brecha de rendimiento, pero sino también buscar formas de ayudar al productor en identificar cuáles son las causas principalmente. Y en el trabajo trataron de proveer algo de información en lo que es situaciones donde son limitadas solamente por nutrientes, donde pueden ver de colores más rojos. Situaciones donde limita el nutriente y el agua, ustedes ven en la zona centro de México, norte de Brasil, África, por supuesto, India. Y en ese caso, lo que tratábamos de entender era buscar que en las principales limitantes, en muchos casos, alrededor del 75% de los casos donde no se alcanzaban rendimientos potenciales, para cerrar esa brecha, uno de los puntos principales que se destacaba en ese trabajo era mirar la aplicación de nutrientes. O sea, básicamente focalizarse en una aplicación balanceada de nutrientes. Y parece algo muy sencillo, pero les puedo decir que en muchos casos no se mira muy bien. Ahora, si uno va ya metiéndose a la parte de maíz y empezar a entender los cambios que hubo en Estados Unidos, para empezar a ver cómo se puede reflejar estos cambios a nivel en Sudamérica, nosotros en colaboración con Corteva teníamos información que se colectó desde 1987. 1987, la compañía, en colaboración con muchos productores, invirtió y sigue todavía hoy en día invirtiendo en realizar ensayos testeando híbridos en diferentes locaciones a diferentes densidades.
¿Cuál es el objetivo final? Es buscar cuál sería la dosis o lo que sería la cantidad de semillas óptima agronómica, donde uno maximizaría el rendimiento, y después discutir en función del precio de la semilla y el costo, cuál sería la económica, ¿sí? Que en muchos casos, vamos a mostrar un ejemplo, no siempre están correlacionadas, no siempre están las dos en el mismo punto. Este es un ejemplo de las locaciones, la cantidad de sitios, ensayos que se realizaron desde 1987 hasta el 2015. Y como verán, muchísimos ensayos realizados en los últimos más de casi, estamos hablando de más de 30 años, y las principales herramientas de utilizar esa información, cómo empezar a utilizar este tipo de información, era empezar a pensar dónde se produjeron la mayor cantidad de los rendimientos, dónde ocurrió, y empezar a pensar cuál fue la frecuencia en los cambios. Entonces, nosotros teníamos alrededor de, como decía antes, 180.000 en este caso, para ser más preciso, observaciones que venían de 23 estados en Estados Unidos, 3 provincias en Canadá, esta base de datos que es de Corteva, y lo que empezamos a mirar en función de la distribución de frecuencia de todos los rendimientos, tratamos de organizar la información en situaciones de rendimiento más bajos, menos de 7 toneladas, medios, entre 7 y 10 toneladas, altos, entre 10 y 13 toneladas, y muy altos, que eran más de 13 toneladas. El resumen, acá les muestro una de las figuras principales de este trabajo, era el rendimiento de maíz en función de los años. Lo que se ven separado en los bajos, los puntos negros, medio los rojos, altos los verdes, muy altos los amarillos. Se veía claramente que cuando uno empieza a organizar la información, los sitios que rendían más, en función del tiempo, empezaron a rendir mucho más. O sea que hubo un incremento en la producción a nivel de hectáreas, superficie, en esos mejores ambientes. Cuando se movían a los sitios quizás que uno denominaba como altos, se ve también una tendencia que sube, pero cuando uno empezaba a mirar ambientes de rendimiento de menos de 10 toneladas, es donde se ve una tendencia que era más plana, donde no se podría observar un aumento de rendimiento, y quizás uno de los inconvenientes que teníamos cuando analizamos esta información, la pregunta principal no solo era mirar dónde se producían los mayores rendimientos y dónde se incrementaba o no incrementaban los rendimientos, pero también cuál era el cambio en la frecuencia. O sea, para estudiar el cambio en la frecuencia, lo que hicimos fue empezar a mirar todos los ambientes y la proporción de información que iban cambiando de clases. Entonces, si miramos, por ejemplo, en este gráfico, cuando miramos toda la información, van a ver que en este caso la proporción de observaciones que eran bajo de rendimiento fueron cayendo con las décadas. O sea, que a medida que avanzamos en diferentes décadas, la proporción de observaciones y de sitios con rendimientos menos de 7 toneladas disminuían. O sea, y lo que observábamos era que no pasaba solamente con el bajo, sino que también pasaba con el segundo tipo de medio, si se puede decir, y lo que ocurría es que aumentaba todo el tiempo las observaciones que estaban en más de 10 toneladas. O sea que en verdad lo que ocurría en muchos casos, en muchos de estas figuras, es un cambio de frecuencias, que había sitios donde mejoraban y pasaban de un nivel, una clase a la otra. Y una de las discusiones que nosotros empezamos a desarrollar era que primero, para reconocer si hay un aumento de tendencia, o sea, en la parte alta se ve claramente, que es la que mejor se podría ver, que empezamos en niveles más bajos y hoy estamos terminando en niveles mucho más altos. O sea, la pregunta es, eso está, no solo viene nada más con mejoras en genética, viene con mejoras en paquetes tecnológicos, vienen con mejoras en la parte de fertilización, y también vienen con mejoras que discutimos un poco en ese trabajo, en la especialización, productores donde ya identificaron campos, situaciones donde el maíz rinde mejor, y básicamente empezaron a trabajar en esos lotes donde rinde mejor y se especializa la producción. O sea, quizá no termina de disminuir, sino que las hectáreas de maíz es muy similar en los últimos años, pero esas hectáreas se van moviendo y se van moviendo a lugares donde es más estable, porque se sabe que la producción de maíz es mejor en esos ambientes. Ahora, si vamos a otros lugares, en otros ambientes de rendimiento, lo que se puede ver es que el progreso es diferente, y lo que ocurre es, no hubo progreso en esos ambientes de alto rendimiento,
sino que también el progreso se produjo, como decía antes, en el cambio de frecuencias, ¿sí? Entonces, es importante ver que en muchos casos, cuando incluso uno divide el país, como Estados Unidos, se puede ver que esos cambios en las frecuencias se producen también a diferentes latitudes. Si uno mira las latitudes más cercanas a Iowa o Kansas incluso, es donde hubo más cambios superiores, y si uno mira latitudes debajo como Texas o en el norte, es donde hubo quizás un poco menos de progreso en la parte de mejoramiento. O sea que si quieren mirar un poco la geografía, en las zonas donde es más maicera es donde hubo un progreso más grande, y hoy en día el mejoramiento está tratando de alcanzar de alguna manera en las zonas menos maiceras y tratando de ver cómo incrementar los rendimientos en esas secciones, donde las limitaciones son temperatura quizás en el sur y estación de crecimiento, la duración, el periodo libre de heladas en la parte norte. Ahora, si miramos la parte de densidad, creo que este tema da para largo, pero voy a tratar de resumir un poco lo que encontramos en los últimos años. De vuelta, era parte del mapa, teníamos, si ustedes quieren ver un poquito más, la distribución de rendimientos de los diferentes sitios. Había sitios desde 5 toneladas y hasta situaciones donde tenían más de 15, 16 toneladas. O sea que la variación en rendimiento en esos sitios era bastante grande. Estamos hablando de variaciones muy, muy grandes en rendimientos, más de 10 toneladas. Y si quieren saber un poquito más de la parte de los ensayos de densidad, este es un ejemplo, es más a nivel, si quieren, ilustrativo, o sea, estamos mostrando densidades que van desde muy bajas, como pueden ver en este caso plantas aisladas, hasta 22.000 plantas, hasta el momento que tienen cerca de 110.000 plantas, que serían densidades las más altas. Y esto es una idea de cómo se hizo la parte de los ensayos. Se testearon diferentes densidades, y la idea es tener ensayos que eran completos. Y el objetivo es que en cada lugar o zona, en los sitios, tenían alrededor de entre 15 y 20 híbridos. Generalmente se respetaba los grupos madurez en función del óptimo para la zona, y la idea era buscar testear diferentes tipos de híbridos en este tipo de densidades, y generalmente se respetaba el protocolo para tratar de obtener información que tenían densidades muy similares, con repeticiones, y eso realmente facilitó muchísimo la parte de cómo extraer la información, información estadística en esta parte. Así que si queremos resumir un poco, uno de los puntos principales que no se había reportado muy bien en Estados Unidos es la parte de densidad de plantas. Esta era la parte de densidad de plantas. Acá estoy mostrando en la parte de densidad de plantas en función del año de liberación. Lo que ven nada más es cuál sería el óptimo, ¿no? Si uno miraría el óptimo agronómico de híbridos de maíces desde los 80 o fines de los 80 hasta hoy, lo que ocurre es que pueden ver claramente que el óptimo agronómico se incrementó con el tiempo. Y la forma que se obtuvo ese óptimo agronómico fue a través de analizar toda la data que teníamos de cada año, de todas las locaciones, y haciendo un análisis para buscar el promedio del óptimo agronómico de todos esos años. Y lo que ocurre es que se ve claramente que el óptimo agronómico se aumentó, ¿sí? En este caso, si quieren decirlo de alguna manera, en promedio veíamos un aumento de alrededor de 700 plantas por hectárea por año, o sea, y esto está de una manera, y lo vamos a mostrar en un segundo, acompañado por aumentos en los rendimientos. Pero se ve muy claramente, ¿no?, que el aumento del rendimiento en maíz estaba muy acompañado con la densidad, había mucha información en este tema. Lo que no había tanta información era en los cambios en las densidades óptimas. Y la ventaja de utilizar este set de información es que es información a nivel país. O sea, tenemos muchísimos ensayos en cada año como para obtener un óptimo agronómico. Y si uno mira cuál era el rendimiento a ese óptimo agronómico, también lo que se ve es algo parecido, que si uno mira el rendimiento maíz en toneladas por hectárea y los años de liberación, se ve que el óptimo agronómico, o el rendimiento a ese óptimo, también aumentó.
O sea, que es algo casi en paralelo. Uno podría decir que, en este caso, en forma anecdótica, el aumento fue muy cercano a 150 kilos por hectárea por año, en lo que es los cambios en rendimiento de maíz, y en forma paralela, muy similar, estos cambios de rendimiento estuvieron todos basados también en cambios en las densidades óptimas de maíz. Así que creo que es algo que viene totalmente de la mano. Está reportado los cambios en tolerancia a la densidad. No estaba tan bien reportado, por lo menos al menos los resultados en Estados Unidos, en los cambios de rendimiento en función de la parte de densidad óptima agronómica. Y creo que esta es una de las primeras fuentes de información donde podemos hacerlo a nivel país utilizando un set de datos gigante, ¿no? O sea, muy grande. Así que es un privilegio poder hacer este tipo de información, producir esto. Y algo creo que es muy interesante, incluso cuando uno habla con los productores, creo que una de las partes más interesantes que muchos de los productores se acuerdan acá en Estados Unidos, es cuando uno miraba los cambios en densidad. Si uno mira el rendimiento maíz en función de la densidad, cuando uno miraba los cambios en densidad, veían que los materiales viejos, por ejemplo, focalicémonos en esta curva, ¿no? En los círculos abiertos, esa era una del 92-96. Son materiales más viejos, donde uno cuando se pasaba de densidad, lo que ocurría con ese material es que empezaba a caer en rendimiento, ¿sí? O sea, que tenía una densidad óptima agronómica que era bastante corta, y uno que se pasaba de la densidad o ponía más plantas, en ese momento el híbrido lo que hacía era, respondía mal, generaba un estrés y no tenía tolerancia. Entonces lo que miramos acá es que cuando uno mira los híbridos nuevos, en este caso miren esta curva que muestra el rendimiento en función de densidad, van a ver que lo que ocurre es que la densidad óptima, que nosotros decimos para maximizar el rendimiento, aumentó en esta línea roja, y básicamente también lo que se ve, creo que es importante destacar y quería destacarlo, se ve también el ancho, ¿sí? Hay una sección en esta curva que se ve claramente que esos rendimientos casi que no caen. O sea que para cambiar el rendimiento y para que el híbrido empiece a caer a medida que tiene un nivel óptimo de plantas, hay un espacio muy grande. Entonces, para resumir un poquito esto, la densidad óptima cambió, en este caso nosotros tenemos reportado que de 75.000 plantas cerca de los 90 hasta 93.000 plantas hoy en la parte de densidad óptima en maíz, y también eso estuvo en paralelo con los cambios de rendimiento, ¿no? En promedio, digamos, de 8 o 9 toneladas a casi 13 toneladas. Y una de las cosas muy importantes era esto que mencionaba antes, es mostrar que ese espacio donde el óptimo de densidad para maximizar rendimientos antes era muy chico, y hoy tenemos un espacio mucho más grande donde quizás, siempre digo esto, que es un juego de doble filo, un poco de doble filo, de decir, si uno pone muchas plantas, no se ve una caída totalmente muy rápida del rendimiento, pero al mismo tiempo hay que buscar ese espacio donde uno puede maximizar la parte económica, ¿no? Y buscar ese óptimo que no es agronómico y máximo, sino que también es económico. Así que en resumen, en esta sección, en la parte de densidad, hubo cambios en densidad en la parte de plantas. Ese cambio de densidad, en promedio 700 plantas por hectárea por año, estuvo acompañado también en gran medida, que fue primero por los cambios en la ganancia de maíz, o sea, de alrededor de 150 kilos por hectárea por año, y también en lo que es respuestas a las densidades. Se ven que las respuestas a las densidades cambiaron. Los híbridos viejos tenían respuestas a densidades que generalmente eran más cuadráticas, se puede ver, donde caían más rápido cuando uno se pasaba de densidad óptima, y los híbridos nuevos tienden a una parte que es un poquito más plana hacia el final. Eso es en promedio uno de los cambios, o sea, y una de las cosas que tratamos de obtener, basado en la forma de cálculo, si alguien estaba interesado, era que los cambios en densidad generalmente explicaban entre un 9 y un 18% de los cambios de rendimiento. O sea que básicamente el objetivo era decir que el manejo también era un factor muy importante en los cambios como paquete tecnológico, ¿no? En los cambios de rendimiento de maíz en Estados Unidos. Que creo que ese es el mensaje más importante. Generalmente se habla mucho de la parte genética, pero creo que había que destacar la parte de manejo bien fuerte, y lo pudimos hacer con este set de datos.
Ahora, una de las cosas que también era importante, hay muchos trabajos que caracterizaron cambios históricos en la parte de número y peso de grano. Tenemos trabajos en muchos lados. Tenemos trabajos en Estados Unidos, en Argentina, hay trabajos en Uruguay, hay trabajos en muchísimas partes del mundo que muestran cambios en número muy fuerte, muestran cambios en la estructura de la planta, mayor sincronía floral, muestran cambios en el ángulo de inserción de las hojas, más erectófilas. O sea, ahora, una de las preguntas principales también, en situaciones incluso de maíces que van a ser de duración corta, es cuáles fueron los cambios en el peso de grano. Esta es una información que de un ensayo que tenemos con Corteva, mirando materiales desde el 1920, de polinización abierta, después tenemos materiales dobles y materiales simples, y lo que se ve es una tendencia, esto lo tenemos en varias locaciones, y se ve una tendencia a que el peso de grano en sí mismo también aumentó con el tiempo. O sea que no fue nada más un cambio en el número, para obtener mejores relaciones en maíz, en rendimiento, sino que también hubo un cambio en el peso. En muchos casos el peso de grano tiende a ser un factor muy importante en determinar el rendimiento de maíz, incluso en esas situaciones donde tenemos periodos de llenado de grano que no son muy favorables, o de baja luminosidad, o de temperatura, o sea, llegándonos hacia el final del ciclo. Así que tener mayor potencial de peso es algo muy importante, y algo que a nivel de los híbridos de Estados Unidos no estaba muy bien reportado. Había mucha información en la parte de cambios en el número, cambios en el tamaño de las espigas, pero muy poca información en los cambios en el peso de los granos. Ahora, para resumir un poquito cómo llevamos esta parte de densidad a nivel de productor, cuando los productores nos empiezan a preguntar en lo que es cambio de densidad, uno puede empezar a pensar y trabajar con ellos en la parte de manejo en zona. O sea, vamos a mostrar un ejemplo. Tenemos muchos ensayos con productores en la parte de densidad variable, donde uno puede hacer manejos en zona, incluso utilizamos monitores de rendimiento, imágenes satelitales, con el objetivo básicamente de mostrar la variabilidad del campo y empezar a pensar cómo sectorizarlo y manejarlos en zona. O sea, un resumen muy básico de la información que habíamos colectado, y lo vimos en varios lotes. Uno puede pensar esto en 4 niveles diferentes de zonas de manejo, de rendimiento, rendimientos muy bajos, donde hay rendimientos en lugares donde son menos de 7 toneladas. Generalmente vemos una respuesta muy baja a la densidad. A medida que uno empieza a empujar la densidad, generalmente es muy baja o es plana. Después empezamos a ver mejores situaciones donde son más de 8 toneladas, o en promedio empezamos a ver más respuestas. Y cuando empezamos a ver más de 11 toneladas y en ambiente de alta producción es donde empezamos a encontrar mayores respuestas a la parte de la densidad. Creo que estos son puntos importantes para empezar a pensar cuando uno quiere manejar en forma variable la densidad dentro de un campo, entender cuáles son los diferentes tipos de zonas de rendimiento, de productividad. Creo que es vital para manejar la densidad a nivel lote. Y en resumen, más que nada como en forma orientativa, veíamos que necesitábamos muy pocas plantas para llegar a 5 toneladas, y una vez que uno empieza a mirar ambientes de productividad mucho más altos, 8 toneladas empujando muchas más plantas, 25.000 plantas, y ya cuando empezamos a mirar 10, 11 toneladas, estamos cerca de 80.000 plantas, y por supuesto cuando en muchos de los casos de productores de alto rendimiento, incluso hemos llegado con situaciones de más de 80.000, 90.000, y probando hoy en día incluso situaciones donde hay alrededor de 100.000 plantas en situaciones de 18, 20 toneladas. Extremadamente altos rendimientos, es donde las densidades altas generalmente pueden ayudar a alcanzar esos techos. Esto es una idea básicamente de la información que se extrajo o los resultados que se extrajo de esa información, de la forma más aplicable. Y una de las preguntas que teníamos siempre era, bueno, ¿cómo se traduce este tipo de información a nivel de un lote? Entonces, si queremos mirar un ejemplo a nivel productor, vamos a ver un ejemplo. Primero, lo que siempre hablamos es, hay que conocer muy bien la variabilidad del lote, y muchas veces nos reímos, muchos productores te dicen, no, mi lote es muy plano, no tengo variabilidad. Cuando uno empieza a ver solamente la parte de nutrición, o fósforo Bray,
y empieza a haber situaciones con variabilidad, o la topografía, o el potasio, incluso la elevación, como decía antes, o sea, siempre se ve, ahí hay variabilidad. La pregunta es cómo se hacen esas zonas de manejo. En algunos casos tenemos variabilidades que las podemos manejar incluso hasta en lotes de 50 hectáreas, ¿sí? Un ejemplo era, este es un lote, un campo productor que está acá a 2 horas hacia el oeste, y es un productor que siempre, con bastantes desafíos en la parte climática, ¿no? Con rendimientos que pueden ir desde años de no cosechar maíz o años de cosechar excelente maíz. Y es un ejemplo de que nosotros lo que queríamos ver era el sistema de producción entero, entonces buscábamos formas de dividir el campo en función de ambientes de producción, ambientes muy bajos de rendimiento, la parte roja como ven en maíz, ambientes muy alto de rendimiento, la parte verde, y tratar de entender si esas zonas se repetían el próximo año en soja, y veíamos que también se repetían. Lo que ocurre en soja es que en muchos casos las diferencias se disminuyen, no son tan evidentes. Y para darles un ejemplo, ¿no? O sea, este es un campo muy chico, estoy hablando de menos de 50 hectáreas, ¿sí? Y se ve claramente que incluso en esa situación se podría dividir, y había 30% del campo que era baja, lo que nosotros consideramos baja producción. Los rendimientos en soja no eran tan diferentes, pero había 2 toneladas o casi 3 toneladas de diferencia con maíz, ¿sí? Era una zona de 8 toneladas y la zona verde era una zona de 11 toneladas. Entonces, esa zona de 8 toneladas, nosotros quizás con 55 o 60 mil plantas estábamos perfectos. En la zona donde empezamos a tener 10, 11 toneladas, teníamos que empezar a subir la densidad a 70, 80 mil plantas. Y esa es la forma más o menos de manejarlo, ¿no? En la parte de soja se veían diferencias en rendimiento que eran mucho menores, y después empezamos a estudiar un poco más la parte de densidad de soja, pero generalmente no veíamos tanto efecto en la parte de densidad, como bien se sabe, sino que en algunos casos incluso hasta veíamos un efecto opuesto. O sea, el ambiente de bajo rendimiento era donde poníamos más plantas en soja, y generalmente podíamos obtener mejores rendimientos. Entonces, para resumir un poco cómo usamos esta interpretación a nivel de productor, esto lo hicimos con una imagen satelital, o sea, varias imágenes satelitales, muestras de suelo, monitores de rendimiento. O sea, dividimos el lote muy fácilmente en situaciones de baja producción, alta producción, amarillo es media, y lo que uno empezaba a estudiar a través de un simple estudio de mirar densidades en función de franjas, donde la zona más baja se veía que a medida que aumentaba la densidad, lo que ocurría es que el rendimiento disminuía porque había otro factor que era limitante y no era la densidad. O sea, ya estábamos en situaciones en algunos casos de 5 o 6 toneladas, y en situaciones de mejores oferta de suelo y más profundidad, y no había problemas de agua, sobre todo más de compactación, que eran los problemas más grandes que teníamos en la parte norte. Se veía que la respuesta a la densidad era completamente distinta. Y esto estamos hablando de un lote muy chico, ¿no? Y se veía claramente, ¿no? Donde las densidades óptimas para maximizar rendimiento de vuelta eran muy altas, estaban cerca de 80.000 plantas, y la económica era alrededor de 75, 76.000 plantas, o sea, era un poquito menos, donde maximizamos la relación del costo de la semilla y el precio del cultivo. Pero este es un claro ejemplo de 2 tipos de respuesta a la densidad bien distintas dentro de un mismo lote, y un lote muy chico. Así que estas son formas de cómo utilizar herramientas básicas de la parte de densidad, que realmente pueden ayudar muchísimo en la parte económica. Ahora cambiemos un poquito para tratar de avanzar en esta parte. Una de las partes principales en maíz también es nitrógeno. Nosotros hicimos muchísimos trabajos en la parte de nitrógeno. Para darles un resumen muy breve, lo que ocurrió en los últimos 40, 50 años en la parte de nitrógeno en maíz. Generalmente el nitrógeno en maíz antes había una proporción que se absorbía a floración, que generalmente era menor. Hoy lo que estamos viendo es, si ven los números ahí, tenemos casi 40% y en algunas situaciones hasta 50% del nitrógeno que viene después de floración. Ese cambio está principalmente relacionado a la tasa de crecimiento del cultivo después de floración,
a la mayor demanda de los granos, o sea, estamos realmente avanzando en empujar esos rendimientos. Y lo que se ve es que sí, empezamos a cambiar un poco la dinámica de absorción del cultivo, donde el cultivo hoy, por una mayor demanda, necesita más hacia postfloración. Entonces, una de las principales preguntas que ocurrió hace algunos años cuando terminamos una primera revisión fue si esto requería que nosotros vayamos cerca de floración a aplicar nitrógeno, porque entonces podríamos aumentar la eficiencia de uso de nitrógeno, ¿no? Entonces, hubo un par de trabajos. Para darle un poco de contexto, en Estados Unidos es muy distinto en la aplicación de fertilizante con Sudamérica. En Estados Unidos, si quieren ver el uso de fertilizante a través de los años, pueden ver que alrededor de los 80 ya estaban en picos de uso de fertilizante, hablando de casi 200 kilos por hectárea. Y ven que hoy en día lo que se empezó a hacer es casi como ajustar las dosis y trabajar en ver cómo hacer para minimizar el impacto ambiental y maximizar la eficiencia económica en la parte del uso de nitrógeno. Así que problemas de aplicación de nitrógeno, de convencer a los productores de aplicar nitrógeno, no hay. Yo en nuestro trabajo, trabajando en Argentina, sí había inconvenientes, sí, de tratar de recomendar a los productores de aplicar nitrógeno. En este caso, en Estados Unidos, como ustedes pueden ver, problema de aplicación de nitrógeno no hay, sino que lo que estábamos buscando era buscar formas de cómo usar más eficiente y quizá bajar las dosis. Como promedio, en los últimos 50 años íbamos desde el 1960, que fue donde empezaron alrededor de 60 kilos, y hoy se está hablando alrededor de 150, 180 kilos, con un pico muy alto en los 80 de utilización de nitrógeno, y a partir de más conciencia ambiental, esa dosis de nitrógeno se fue ajustando y bajando en función de los rendimientos también de cultivo, ¿no? Donde rendimientos que hoy en día realmente requieren quizá ese tipo de dosis. Ahora bien, como les mencionaba antes, esta tabla la podemos resumir muy fácilmente, no me voy a perder en el idioma, pero la idea de la tablita, lo que mostraba eran dos trabajos, uno una revisión que había hecho yo y con mi advisor, con mi profesor en mi doctorado, y otro trabajo en Illinois, y se veían en ambos los dos que cuando uno miraba los cambios entre materiales viejos y nuevos, había un cambio principalmente en la cantidad de nitrógeno absorbido post-floración, ¿sí? Volvemos a ese punto. O sea, que mayor nitrógeno post-floración, la pregunta que le seguía era si hay mayor nitrógeno post-floración, tendríamos que cambiar nuestra manera de pensar en dónde aplicar el nitrógeno y cuándo aplicarlo, por supuesto el cómo y las fuentes, otras preguntas. Entonces, a partir de eso, hubo muchos trabajos que de los últimos casi, puedo decir, 10 años o más, donde veían, ¿no?, que el aumento de rendimiento está acompañado con nitrógeno, que había mayor nitrógeno, como decíamos antes, que venía post-floración. Entonces, la pregunta es, había muchos trabajos que empezaron a hacer estudios de nitrógeno post-floración. Entonces, ¿qué pasaba, no? Realmente si se reflejaba cuando uno aplicaba nitrógeno más cerca de floración, o incluso en algunos estudios después de floración. Queríamos terminar con algo muy parecido a esto, donde uno podría mirar, si uno dice rendimientos de maíz, ¿no?, y mira donde las barras rojas son situaciones negativas y las verdes son positivas, ¿cuál era el promedio, ¿no? Esto es lo que se llama el piano, un gráfico de piano que muestra todos los sitios, y pueden ver a simple vista, pueden ver que si uno resume todos los estudios hechos, aplicaciones tardías de nitrógeno, cuando digo tardías generalmente son de B10, B12, en adelante, ¿no? Floración incluso, no hay una tendencia tan consistente, ¿sí? No hay una tendencia que siempre diga, si uno aplica tarde, siempre tiene más rendimientos. Así que empezamos a generar un poco de dudas con esto. Había que resolverlo. ¿Se puede resumir? ¿Cómo se puede resumir este tipo de información? Entonces utilizamos una técnica para tratar de dejarlo sencillo que se llama metaanálisis, que lo que hace es obtener todos los estudios que estaban publicados y empezar a trabajar cuál era el efecto del estudio. O sea, si el efecto era positivo a la aplicación tardía o negativo. Para resumir, en términos generales, cuando uno mira el 0, que está la línea de 0, no parecía que había un efecto en aplicación tardía contra una aplicación temprana. Ahora bien, si uno concluye de esto,
uno puede decir que quizás aplicaciones tardías o para mejorar eficiencia no impactan el rendimiento. Que es verdad, en muchos casos, si ustedes miraban estudios individuales, generalmente no encontraban impactos tan grandes en rendimiento. Lo que yo quería ver, y empezamos a hacer en este estudio que publicamos el año pasado, era ver cuánta es la cantidad de nitrógeno que en esos estudios que se absorbió post-floración. Y empezamos a ver que cuando agrupábamos la información entre ambientes donde tenían muy poco absorbido post-floración y mucho absorbido post-floración, ya las tendencias no eran iguales. En este caso, con situaciones donde había poco absorbido a post-floración, poca cantidad de nitrógeno, en este caso veíamos no había respuesta. Incluso aplicaciones tempranas de nitrógeno entre siembra y B6 eran mucho mejor y solucionaban todos los problemas y ya está. En las situaciones donde había ambientes de mucha potencialidad, donde generalmente era esperable 30-40% de nitrógeno que venga post-floración, porque había potencial de crecimiento, incluso se ven los rendimientos con más de 10 toneladas, ahí donde sí había una oportunidad de aplicar quizá nitrógeno más tardío, e incluso en algunos casos hay una red de productores que tenemos y acá y otra red de productores que hay en Nebraska, y también muestran algo parecido, que en algunos casos hasta se podría bajar un poco, estamos hablando no en gran cantidad, pero bajar un poco las dosis de nitrógeno, porque ese nitrógeno aplicado tardío es mucho más eficiente que el nitrógeno aplicado a siembra, en función de que no está tan predispuesto a problemas de volatilización o pérdidas, y ese nitrógeno que se aplica tardío se absorbe inmediatamente por el cultivo. Así que no todo siempre se puede generalizar tan fácil, y se ve claramente que cuando uno empieza a mirar en detalle y separar la información, o puede obtener algo mucho más claro, que dice, donde hay potencialidad de crecimiento, donde hay ambiente que pueda asegurar ese potencial, la aplicación de nitrógeno tardía es muy probable que pueda responder. Nosotros tenemos estudios donde se ve que, y le voy a mostrar en un segundo, tan tardío a veces no es conveniente. Ahora vamos a discutir en un segundo en eso. En este caso se ve que cuando uno mira esta información, separándola en función de qué tipo de cantidad de post-floración de nitrógeno había, se ve que sí, uno podría mirar, no solo incrementar quizá la proteína en maíz, pero también mirar incrementos en rendimiento aplicando nitrógeno tardío. A ver, para resumir, esto es lo que ocurre en maíz. Si uno mira la absorción de nitrógeno en maíz, como decíamos antes, 40-50% de nitrógeno absorbido a floración, como se ve acá, mucha la cantidad de nitrógeno, la demanda muy grande en función de grano, ¿sí? Entonces, si uno, en resumen, fue un incremento muy grande en la absorción de nitrógeno post-floración con los híbridos modernos. La removilización de nitrógeno incluso es tardía, porque hoy tenemos en algunos materiales nitrógeno que se retiene en las hojas para mantener la fijación de carbono y la acumulación de biomasa. Entonces tenemos que ese nitrógeno no se libera tan rápido, o sea que no se puede utilizar tan rápidamente porque está retenido en las hojas. Y en algunos casos tenemos un poco de menos partición. Lo que estamos viendo es que en situaciones de muy, muy alto rendimiento, 18, 20 toneladas, consistentemente estamos mirando que la cantidad de nitrógeno en grano empieza a disminuir. Por supuesto que en soja o en trigo eso puede ser un problema. En maíz generalmente no parece ser un problema tan grande, pero a nivel de calidad y a nivel de industria todavía, pero estamos viendo disminuciones en la partición de nitrógeno y que se reflejan en situaciones con menos nitrógeno en grano, menos proteína. Ahora, vamos a mirar, esto es información de los últimos años, también trabajando con híbridos de maíz. El 3394 es un híbrido que era del 93, de Pioneer. El 1111, el 1151 es un híbrido que es tolerante a la sequía, muy bueno, y el 1197 es un híbrido que fue liberado, uno de los últimos, que era mejor que el 1151, o sea que pueden ver las diferencias de vuelta. Un híbrido liberado en el 93, otro híbrido liberado en el 2010, o la década del 2010, y se ven diferencias en rendimiento, o sea que el híbrido moderno rinde más. Ahora, si uno quiere estudiar un poco más la parte de nitrógeno, fíjense en que teníamos un control, muy buena cantidad de nitrógeno en el suelo, pero si uno mira las situaciones de siembra de B6 y la situación de aplicar a floración, o la situación de aplicar
siembra B6, pero en vez de aplicar a floración, aplicando 2 semanas después de floración, porque la pregunta era cuán tarde se podía ir. En algunos casos lo que se ve es que estábamos afectando el número de granos. No tanto quizás en la duración del llenado, porque acá lo que estamos mostrando es más que nada la duración del llenado, pero sin el número de granos. O sea, de vuelta, volviendo a la parte que mostrábamos en los cambios de los pesos y la importancia del peso grano en maíz para situaciones de duración corta de ciclos, acá lo que vemos es que uno de los cambios principales relacionados al aumento de peso está relacionado con la duración del llenado. No vimos tantas diferencias en las tasas, en la tasa de la acumulación del peso por día, sino que más en la duración, donde veíamos que materiales modernos o mejores, como en este caso, este último liberado recientemente, tenían duraciones superiores, en algunos casos eran alrededor de 2 o 3 días nada más, pero era exactamente lo que necesitábamos para maximizar el peso. Y en la parte de nitrógeno, como para entender un poco qué ocurría con nitrógeno, vemos que si uno va muy tarde, y cuando digo muy tarde, en este caso fue muy experimental, muy tarde después de floración, ya el impacto es mucho menor. Si uno va entre B6, B12, incluso a floración, que tenemos algunos productores que lo hacen en forma aérea, todavía puede tener impacto en el peso. Siempre yo recomiendo tenerlo quizá el nitrógeno un poco antes porque no queremos ver ningún impacto en el número de granos. Y todo el tiempo que nos vamos acercando a floración, podemos siempre tener un impacto en el número cuando no está ese nitrógeno disponible. Así que, para redondear, ese nitrógeno también afectó en la mayor duración en el llenado de granos, o sea, en híbridos modernos. Esa mayor duración generalmente se ve reflejada en un mayor peso, o sea que el mayor peso de las semillas se basa principalmente no en la tasa, sino en la duración, en la cantidad de días que uno puede extender ese llenado. Es un punto muy importante en la parte de aumentar los rendimientos en ambientes que son más marginales. Vamos a ver un poco la parte final, en síntesis, vamos a mirar un ejemplo, cómo estamos trabajando con algunos productores. Para darles una idea, lo que estamos tratando de mirar con algunos productores es mirar cuál es el rendimiento a nivel del campo y cuál sería el rendimiento que uno pueda alcanzar. Este es el rendimiento, un ejemplo a nivel campo, el potencial que pueden alcanzar. Para alcanzar esos rendimientos y cerrar esas brechas, generalmente las prácticas de manejo, incrementar eficiencia de uso de radiación, de agua, de nutrientes son esenciales. A nivel de ejemplo, para cerrar un poco toda esta información que estuvimos discutiendo hoy, esto es un ejemplo que estamos desarrollando con la gente de Kansas, que es nosotros le llamamos el Yield Contest, es un concurso de rendimientos. Va por el 3er año ya, fue una idea que yo tuve de decir, bueno, hagamos un concurso de rendimiento donde podemos empezar a obtener información de productores de primera mano, de productores de diferentes partes del estado que hacen con y sin riego, donde podemos empezar a ver cómo producen y cómo hacen para maximizar los rendimientos. O sea, en vez de pensar y hacer millones de estudios y estudiar todos los factores que afectan a la producción, también es aprender de los productores en función de cuáles son los principales puntos para aumentar las producciones de maíz. A nivel de ejemplo, esto puede ser una tabla bastante densa, pero les quiero mostrar alguna de la información que le pedimos a los productores, por ejemplo, cuál es la cantidad de semillas por hectárea. Acá pueden ver ambientes de rendimiento de más de 18, casi cerca de 18 toneladas. Como ustedes saben, en la mayoría de los casos, la distancia entre surcos en Estados Unidos son 76 centímetros. En algunos casos de alto rendimiento vemos que algunos productores están probando 52 centímetros, donde yo creo que ahí sí puede tener un efecto mucho más significativo la parte de captura de luz. En la parte de riego, sí, cuando vemos ambientes de rendimiento muy alto, generalmente están muy asociados a riego. No hay tanta correlación, si uno quiere decirlo, en la parte de labranza. Hay bastante que se está empezando a hacer de los últimos, creo, 10, 15, 20 años en la parte de siembra directa. Siempre muchos de esos productores son productores bien de punta, aplican herbicidas antes de la siembra y después de la siembra, tienen alto nivel de adopción de fungicida, alto nivel de adopción de insecticida, alto nivel de adopción de arrancadores, ¿sí? Fíjense en que en alguno de la mayoría de los casos aplican fósforo y potasio, nitrógeno. Creo que las dosis por sí solas ya dicen cómo manejan el nitrógeno.
y creo que en términos generales uno podía mirar que sí, los altos rendimientos se conseguían en función de, en otro punto que para destacar, fecha de siembra tempranas, lo más temprano que podían en función de sus ambientes, y altas densidades, en muchos casos donde tenían acceso a riego, y un paquete tecnológico muy fuerte de fungicida, herbicida y la parte de nitrógeno, fósforo y potasio. En muchos casos bastante bien avanzado en la parte de la nutrición básica, por lo menos. A nivel de resumen, si querían ver algo muy grande, cuando uno mira toda la información, esta es la información de productores, no es información de ensayos. Es información que reportaron ellos y seguimos avanzando, recolectando este tipo de información. Se ve una relación muy clara, ¿no?, entre densidad de plantas y rendimientos. A ver, otra vez para remarcar cómo termina la historia, ¿no? Hoy en día lo mismo, ¿no? Si uno mira ambientes de más potencialidad de rendimientos, son niveles donde tienen, esto está en plantas por acre, o sea, está 30.000, estamos alrededor de más de 80.000 plantas, o sea, estamos entre 80.000 y 90.000 plantas acá, alrededor de este punto, y acá estamos en niveles de 50.000, ¿sí? 55.000 plantas, o sea que la densidad sigue siendo un factor importantísimo. En la parte de nitrógeno, fíjense en que algo parecido, ¿no? Son altos niveles de rendimiento, se alcanzan con dosis altas de nitrógeno, ¿sí? Vamos de 100 kilos hasta casi 200 kilos. Ahora lo que es interesante es que se empieza a mirar un poquito mejor situaciones donde hay productores que aplican mucho más, pero ven que los rendimientos generalmente cuando uno mira toda la información no cambian. Pero sí, generalmente densidad de nitrógeno son factores claves en la parte para maíz. Así que para un poco tratar de resumir la presentación, el progreso de rendimiento de maíz no solo está basado en factores genéticos, la densidad, fecha de siembra y fertilización tiene un rol fundamental. En lo que es mejora de rendimiento, destacar un poco la parte de la nutrición balanceada creo que es clave. En muchos casos, nosotros siempre decimos que la idea de nitrógeno no es solo para aumentar rendimiento, sino para mejorar la eficiencia de uso de captura de otros recursos, como radiación, como agua, o sea, tratar de entender que no solo va a limitar el cultivo de ese factor único. Y para cerrar, esto que es más para un poco filosófico, pero que en Estados Unidos hay una integración muy grande entre investigación y extensión, y creo que es bastante crítico. Y esta idea de avanzar colaboraciones más claves entre industria y la parte pública creo que es esencial. Creo que en muchos casos nos damos cuenta que si nosotros hacemos investigaciones por sí mismos en la universidad, no tenemos el impacto que podemos tener en función de no trabajar con más industria que llegue a los productores. Y creo que, como ustedes pueden ver, mucha de la información que analizamos, que procesamos, que trabajamos en colaboración con la industria, no están esencialmente relacionadas a ninguna parte comercial, sino a entender la parte del sistema de producción de cultivos y a tratar de pensar ideas en conjunto en cómo mejorar las relaciones más básicas. Así que a largo plazo creo que tratar de pensar herramientas en cómo trabajar y resolver problemas asociados a esa falta de integración creo que todavía sigue siendo una parte muy importante para el futuro. Te escuchamos atentamente y tenemos algunas preguntas. Muy buen laburo y bueno, algunas ideas. Por supuesto que el manejo distinto de cultivos que están en distintos ambientes, acá en el Uruguay sabemos bien de qué se trata. Vos conocés acá y sabés la variabilidad que tenemos de suelo y ambientes. En parte es un problema, en parte son oportunidades que tenemos, y bueno, y por eso nuestro sistema siempre le estamos buscando la vuelta para sacarle rédito y mejorar nuestro sistema de producción. Las primeras, bueno, hay varias preguntas y las pueden seguir mandando. Arranco con el tema de densidad, que hay, bueno, justo hay 3 o 4 preguntas que son similares. Por ejemplo, en nuestra zona, ¿qué densidades se recomiendan para siembras en secano? Dice uno. Otros, si aumentamos densidad, no aumenta el riesgo en años secos, o sea que vienen y hay alguna otra por el estilo. Así que te paso esa para arrancar. Bueno, voy a hacerlo lo más prolijo posible. A ver, les voy a comentar un poco lo que vemos acá. Lo que estamos viendo acá es que
hay ambientes muy frágiles, hay ambientes en la parte, si uno mira la variabilidad incluso en Kansas, que es bastante interesante de estudiar porque van de ambientes de precipitación de casi 900 milímetros a nivel año hasta 400, o sea, la variabilidad es muy grande de este a oeste, o sea que tenemos productores de maíz de muy alta tecnología, muy alto rinde en la parte noreste, y si uno miraba ese mapa, en la parte oeste, lo que están en secano son productores de muy baja tecnología, de muy bajo rinde. Entonces, si uno mira en función de qué tipo de productor, si yo me manejo acá 1 hora y media, 2 horas para el noreste, voy a trabajar y voy a discutir con productores que están entre 90.000 plantas a 85.000, empujando, tratando de ver cómo empujar el rendimiento. Si viajo 3 o 4 horas hacia el oeste, en la zona suroeste, voy a encontrar productores que están totalmente en sequía en algunos casos. Quizás hay productores, por supuesto, que hacen irrigación, pero focalizándonos en los que están en secano, hay productores que van muy, muy bajo. A ver, hay productores que he escuchado densidades que 40.000 plantas, 30.000 plantas. Algunas de las cosas que estamos investigando un poquitito ahora, y que había mucha información en los últimos 20 años, es la parte de macollaje. Pero me parece que por lo que estamos viendo, al menos los primeros años en la información que tenemos, todavía falta muchísimo en entender cómo se desarrolla, cuándo se desarrolla. Y creo que muchos de los productores, al menos cuando uno le pregunta, la mayoría de los productores no es algo que les guste mucho todavía, el macollaje. Y lo entiendo un poco porque es algo todavía que creo que falta mayor información para entender bien. Y creo que podría ser a futuro, podría ser algo si uno puede mejorar la predicción de cómo y cuándo se va a desarrollar ese macollo. Por supuesto nos podría dar un poco de flexibilidad. Pero diría que hoy en día, cuando uno se empieza a mover a ambientes más de secano, de producciones de bajo rinde, creo que en algunos casos yo tengo muchos productores en la parte del centro de Kansas que están trabajando en alrededor de 55.000 plantas. 55.000, 50.000 plantas. Sí, siempre hacemos bueno, por supuesto que para ese tipo de recomendaciones el trabajo local es fundamental, el ajuste. No es lo mismo datos que a veces llegan de ambientes áridos o semiáridos, no es el caso de Uruguay. En Uruguay, si uno mira la foto general, llueven 1.200 milímetros por año. Me podrán decir que la distribución es un desastre y estamos de acuerdo, pero no es lo mismo que en esos lugares donde llueven capaz que 400, 500 milímetros, que capaz que los suelos son buenos, pero entonces tienen una estrategia de economización de agua que es ir a la guerra prácticamente, ¿no? Porque es minimizar el gasto vegetativo para aprovechar después. Entonces, y eso es una de las estrategias, Juan Diego, no sé si, creo que ese híbrido nos llegó mucho en la parte de Sudamérica, pero una de las estrategias de uno de los híbridos que mencionaba ahí en la presentación, no sé si una de las filminas que mencionaba, ese P1152, ese es uno que se llama Aquamax. Y la estrategia específica de ese es un híbrido de Pioneer que se llama Aquamax, que no es un transgénico, sino que lo que se hizo fue seleccionar materiales en condiciones de sequía, donde la estrategia principal era buscar plantas que no sean muy agresivas, tempranas, donde vos puedas conservar quizá un poco el uso de agua, y tenemos un trabajo hecho, incluso una publicación que hice en mi doctorado de eso. Y lo que hacía era conservar un poco, tratar de mover ese uso de agua más hacia la parte del momento donde definís los granos en floración y post-floración. Entonces, quizá tenías plantas un poquito más chicas, generalmente eran un poco más chicas comparado con un híbrido que era muy agresivo en crecimiento, pero tenías plantas que eran mucho más estables. Fue un mejoramiento hecho a nivel tradicional, ¿no? No hubo mejoramiento ningún transgénico. Así que sí, creo que hay diferentes estrategias, incluso a nivel canopeo y fisiológicas, que se pueden buscar para mejorar incluso la economía del agua, en ambientes donde necesitas ese tipo de materiales. Así que creo que muchos de estos híbridos va a ser muy sencillo aplicar algunas de estas tecnologías en Argentina, en Uruguay, y hemos visto en parte de la data que trabajamos con esos híbridos cambios muy importantes, cambios muy, muy importantes,
solamente en ver cómo utilizar esa economía del agua, o sea, estrategias de tener menos crecimiento, plantas un poquito más chicas, vegetativo, donde empieza a utilizar más eficiente el agua hacia la parte reproductiva. Perfecto. Otra consulta, también de densidad. En los últimos años parecería haber un estancamiento del aumento de densidad óptima en el gráfico de la slide 9. Uh-huh. Se ve también en los concursos de rendimiento de productores que obtienen altos rendimientos con un gran rango de densidades. ¿Prevés que se vaya desacelerando el aumento de densidad óptima? Sí, creo que es una excelente pregunta. Lo que estamos viendo es lo siguiente. En verdad estamos viendo, incluso a nivel productor, estamos viendo que estamos llegando a un nivel de densidad bastante interesante, donde va a ser incluso hasta más difícil en forma futura de seguir teniendo este tipo de respuestas como las que estuve mostrando, en función de aumento de rendimiento en función de la densidad. Creo que lo que vamos a empezar a buscar, y algo de lo que estamos trabajando un poquito a futuro, si quieren saber un poco de eso, es mirando algunos otros componentes en la planta, como por ejemplo el uso de nitrógeno, es uno. Y creo que a futuro vamos a ver quizás a niveles de densidades donde estamos hoy óptimos, pero el aumento de rendimiento va a venir de otros cambios, va a venir de cambios a nivel, por ejemplo, que no tenemos tanta información, pero lo pudimos ver un poco, la parte de la relación peso y número de granos, eso que mostraba anteriormente. O sea, que hay relaciones que están mejorando, que en función de, si uno miraría la espiga, hay mejoras en lo que es ese, que algunos quieren decir esa relación negativa entre tengo más peso, tengo más número de grano, pero tengo menos peso. Esas relaciones se están mejorando. Creo que ahí vamos a capturar rendimiento en mejorar esas relaciones. Y me parece que quizás va a ser tratar de ver cómo mantener esas densidades altas y empezar a tocar otros mecanismos en la planta. Uno es la relación esta que mencionaba anteriormente, peso, ver cómo hacer mejorar el número del peso de granos. La otra que estamos investigando un poquito, que parece que es muy interesante, es algo en la parte de nitrógeno. Estamos viendo unos materiales que absorben nitrógeno más eficiente temprano, que eso hace que la planta pueda, por decirlo de una manera, tener más nitrógeno en las hojas y aumentar la eficiencia en fijación de carbono y rendimiento. Y parece ser muy prometedor esa parte también. Así que creo que coincido con esa apreciación, por lo menos de la parte de que uno está acá. Va a ser un poco más difícil ver aumentos más grandes en las densidades. Perfecto. Hay otras preguntas de densidad, pero me parece que por tiempo vamos a pasar al otro ítem. Bueno, acá alguno que menciona que un buen dato el aumento de peso de mis granos con el paso del tiempo. Sí, eso no estaba reportado bien. Exactamente. Es algo que lo veíamos, le vemos ventajas en distintas situaciones, es una fortaleza en muchos casos que explican algunos resultados mejores, y bueno, hay reportes nuevos como el tuyo que lo avalan. ¿Cuáles son los componentes de rendimiento más afectados por genética y cuáles por manejo? Si podés responder eso. Sí, creo que sí. A ver, hay muchos componentes que son determinados en función de la parte genética, o sea, el máximo potencial de peso de grano es un componente muy genético, en forma potencial. El manejo lo que va a hacer es si va a ser realizable, si se va a alcanzar o no. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, las primeras semanas después de floración, en función del máximo peso de agua de ese grano, es determinante. O sea, y qué tipo de estrés tengamos en ese momento van a determinar cuál es el máximo volumen del grano, y a partir de ahí determinar cuál va a ser el potencial. O sea que el potencial generalmente, muchos de los componentes está determinado a nivel genético, y el manejo del ambiente, podemos decir, van a ser los que van a definir realmente cuál va a ser, cuánto se va a alcanzar de ese potencial. Pero hay mucha interacción, muchísima interacción. Es una pregunta que da para una hora fácil, pero hay muchísima interacción en la parte de genética y manejo. Creo que lo más importante es entender que para muchos de nosotros, incluso como los productores, que con el manejo se puede hacer mucho, ¿sí? Y en muchos casos lo difícil es que cuando uno siembra, ya casi tomó el 70% de las decisiones de manejo.
Sin Entonces, dudas. conocer bien las densidades, conocer bien el híbrido, conocer bien la fecha de siembra, son factores tan importantes como entender bien la parte genética. Pero me parece que es importante saber que el manejo es un factor clave que el productor tiene a mano para cambiar, modificar los rendimientos. Pasamos a la parte de nutrición. Primero dice cómo se define un buen ambiente, si profundidad de suelo, fertilidad, compactación. Es buena esa. Le voy a buscar a Álvaro, que la preguntó. No, a ver, creo que es difícil definir lo que es un buen ambiente. Si uno quiere ser sincero, a ver, creo que hay ambientes. Nosotros, por ejemplo, el lote que mostraba ahí era un ambiente que si uno va a esa parte de bajo rendimiento, todo el tiempo que sembrábamos teníamos problemas de menores número de plantas, teníamos problemas casi hasta para sembrar, yo quería hasta convencer al productor en algún momento de, a veces acá te pagan por dejar el lote sin sembrar, y si hacíamos la parte económica quizá le convenía eso porque había bastante cantidad de arcilla y había bastante compactación. Entonces, una vuelta el productor me preguntó qué puedo hacer para mejorar el suelo, y en algunos casos el chiste era, bueno, vendé este lote y comprate uno más chiquito en Iowa. O sea, claro. Hay algunas cosas que se pueden reparar. No, hay unas cosas que se pueden con el manejo trabajar, ¿no? Con la parte de fertilidad, mejorar la fertilidad, mejorar incluso la compactación. En algunos casos se puede mejorar o aliviar un poco, incluso se puede hacer con la parte más de cultivo de cobertura, empezar a buscar formas de aumentar el ingreso de residuos al lote. Yo creo que lo más importante es pensar si se puede solucionar o no, más que podemos discutir cómo se define un buen ambiente, pero la pregunta es, cada ambiente, cada lote va a tener un potencial de rendimiento. Puede ser 10 toneladas, puede ser 15 o puede ser 7. Lo más importante es si ese lote puede ser manejable o no. Si uno puede, con el manejo, con tecnología, introducir variaciones donde mejora la productividad. Si uno no puede, porque problemas de tosca o problemas de compactación, ahí creo que el limitante, eso no es un buen ambiente directamente. Es un ambiente básicamente que uno tendría que trabajar y saber que con mínimo input, mínimo, porque sabes que tu ingreso económico va a ser muy bajo en esa parte. Creo que es más, podemos definirlo más, cuáles son las posibilidades de manejo y de tomar una decisión más que de bueno o malo. Bueno, tengo 32 preguntas todavía, vamos a resumirlas Dale, no problema. en algunas. Algunas de nitrógeno Sí. relacionado a fuente, tanto hay por los dos lados, por fuentes de liberación lenta, tanto como otras fuentes de absorción más rápida o de mayor eficiencia, qué se está haciendo, o cuáles son las tendencias ahí que ves. El nitrógeno, a ver, por lo que se ve, en forma muy general, el amoníaco anhidro es una fuente todavía bastante utilizada, 82% de nitrógeno, muy barata. Los productores la pueden todavía utilizar con mucha precaución, pero antes de la siembra, así que es algo que va a ser difícil de sacar del sistema, ¿no? Después hay muchas fuentes líquidas como One, ¿no? La parte de nitrato de amonio, de urea, ahí tenemos muchas fuentes que están empezando a ser más utilizadas. Creo que la parte de aplicaciones en B6, ¿no? Lo que acá se le llama el sidedress, es muy importante. Generalmente el productor no quiere aplicar tanto nitrógeno o fertilizante a la siembra, aplica un arrancador y trata de aplicar antes del cultivo, con amoníaco anhidro, la mayor cantidad, y después corregir un poco en B6, ¿no? O sea, en la parte de nitrógeno. Creo que eso es lo más básico. Urea también es otro que se utiliza todavía. Creo, nitrógeno foliar, yo te diría que no he visto tanto en la parte de maíz. Seguramente hay productores que están más la parte de estamos hablando de muy, muy alto rendimiento. En esos casos conozco algunos que hacen análisis de tejido por semana y si ven que baja, aplican.
Perfecto. Ignacio, como tengo 5 minutos más, me Dale, dicen, ningún problema. así que voy a resumirla en 2 o 3. Si querés, rápida- hagamos ping-pong, si querés, más Ping-pong. rápido. Dale. Otros nutrientes. Nitrógeno número 1, ¿cuáles son los otros que preocupan hoy? Me consultan por zinc, por ejemplo. Yo te digo siempre, viste, esto, Juan Diego, nosotros conociendo a Fernando García, él es el experto, así que creo que si hacemos la base NPK, ¿sí? En lo que es Uruguay, más importante. Lo conocemos bien. Lo conocés bien, el potasio. Sí. Después de eso, se pueden mirar los otros, ¿no? El azufre. El zinc, generalmente, al menos la experiencia que tengo yo, por ahí muy poca, generalmente muy asociado a la materia orgánica y son muy transitorios. No vemos, o sea, al menos que tengan muy bajo el zinc, realmente a veces suelen ser transitorios y están relacionados con siembras muy tempranas. Un poco movimiento. Perfecto. Distancia entre hileras. Sobre todo, esta consulta viene sobre gente que está haciendo riego, viene aumentando las poblaciones y viene probando a cortar distancias. ¿Qué estás viendo al respecto? Sí, acá también están probando, como decía, no hay tantos a 52, o sea que está los de alto rendimiento, como mostraba ahora, hay productores que están empezando a probar 52, hay algunos que están empezando a probar incluso menos, ¿no? Y creo que ahí puede haber otra. Me parece que la captura de radiación es mucho más importante cuando uno controla los otros factores. Cuando ya maneja muy bien el agua, incluso bajo irrigación, por supuesto, y la nutrición, creo que la captura de luz pasa a ser un factor clave, ¿no? Cómo aumentar la duración del ciclo. Entonces me parece que ahí donde quizás cerrar las hileras y no empujar tanto más la densidad puede ser un factor bastante clave para aumentar rendimientos. Bueno, Ignacio, ha sido un gustazo. A la gente que, tengo acá 35 preguntas, algunas no las pude responder, ni siquiera alguna capaz que la leí bien, porque viste que no es fácil estar acá a la vez, atendiéndote a vos y leyendo todas las preguntas, pero creo que un poco más o menos cumplí con los principales ítems de lo que veía que preguntaban. Ignacio, ha sido un gustazo tenerte a la distancia. Te seguiremos leyendo a la distancia en la medida de lo posible y esperemos que la próxima tenerte acá presencial. Sí, gracias Juan Diego, y gracias a toda la gente de Corteva. Y sí, ojalá que la próxima esperemos que pase todo esto para ustedes, para nosotros muy pronto, que nos podamos mantener. Creo que esto nos va a dejar mucha enseñanza de cómo a mejorar, hacer las cosas. Y la idea, sí, ojalá que podamos volver a hacer cosas, tener más vida social y poder visitar Uruguay sería un gran privilegio. Así que esperemos que pase pronto. Esto fue el lanzamiento del P1804, el primer híbrido Pioneer de Corteva aquí en Uruguay. Punto final para esta transmisión. Nos volvemos a ver en cualquier momento. Que pasen ustedes muy bien.